¿Alguna vez os ha pasado que os preguntan por algo y no sabéis ni por dónde comenzar? Seguro que si habéis tratado de iniciar a alguien en Warhammer o en Final Fantasy o en algún escritor de fantasía muy prolífico, os habéis hecho esta misma pregunta: ¿por dónde empezar? En esta serie de vídeos vamos a mostrar toda la historia de Malifaux, y al iniciarlo nos preguntamos si hacerlo en orden cronológico, empezando por la prehistoria de Malifaux, o si era mejor idea presentarlo como lo hizo Wyrd, con un reglamento narrado desde el punto de vista de los humanos, y desvelando poco a poco la historia a medida que avanzaban sus publicaciones. Malifaux es al mismo tiempo un trasfondo y también cuenta una historia, con sus arcos de personaje, tramas y subtramas, de manera que el mundo que se nos presenta en la primera edición no es exactamente el mismo que conoceremos en la última edición. Al final hemos decidido hacerlo de esta segunda forma, mostrando los secretos de Malifaux al mismo tiempo que lo hacen los personajes. Junto con el trasfondo de los reglamentos, vamos a incluir información que viene en el manual y los suplementos del juego de rol ambientado en este mismo mundo, y con el tiempo, algunas facciones recibirán su propio vídeo. Sin más dilación, comencemos. En esta línea temporal, la historia humana es casi idéntica a la nuestra hasta finales del siglo XVIII, es decir, los Estados Unidos acaban de ganar su guerra de independencia. La Ilustración sigue siendo el movimiento intelectual más importante de toda Europa. La máquina de vapor se había inventado, sí, y en China además gobernaba la dinastía Qing. Sin embargo, lo que para nosotros son leyendas y mitos, aquí a veces eran criaturas que existían de verdad. Valgheists, Wendigos, Asuras y criaturas marinas del Pacífico a veces eran algo más que fábulas, aunque su presencia era marginal y con el tiempo su existencia cayó en el olvido. Más importante que todo esto es que la magia era una fuerza real en la Tierra. El chamanismo, la magia druídica, el espiritismo y la adivinación no eran meras costumbres tribales, eran prácticas con efectos drásticos. Sin embargo, con el paso de los siglos, la magia va desapareciendo de la Tierra, hasta el punto de que las prácticas más sencillas requieren de un gran esfuerzo. Los motivos de esta pérdida son desconocidos a fecha de hoy. Sin embargo, los magos del mundo no se iban a quedar de brazos cruzados. En un intento por devolver la magia a la Tierra, se crea el Concilio en el año 1780, una unión de conjuradores de múltiples naciones y creencias. No todos los magos del mundo se unieron al concilio, ni mucho menos, pero los que lo hicieron comenzaron a investigar la manera de recuperar la magia. Descubrieron la existencia de una dimensión paralela a la nuestra, de la que sería posible extraer magia, y así, en 1787, realizaron un ritual en la ciudad de Santa Fe. El resultado fue devastador, con la mitad de la ciudad y de los participantes destruidos por la cataclísmica explosión. Sin embargo, el ritual dio sus frutos para los supervivientes, pues lograron abrir un portal a esta otra dimensión, además de volverse mucho más poderosos que antes. Al cruzar este portal se encontraron con un nuevo mundo, muy similar al nuestro, al menos en apariencia. El aire se podía respirar, el agua se podía beber, el suelo se podía cultivar, y aunque las estrellas eran completamente distintas de las nuestras cuando anochecía, el mundo parecía darles la bienvenida. Desde el portal, que fue bautizado como La Brecha, se veía en el horizonte una ciudad. Esta ciudad parecía haber sido construida por manos humanas, pero estaba completamente vacía. Los restos arqueológicos al principio eran imposibles de comprender, pero sí distinguieron que la ciudad tenía un nombre por el que los magos del concilio llamarían tanto a la ciudad como al mundo que habían conectado con la Tierra: Malifaux. Durante los siguientes 10 años, la humanidad establecería en Malifaux City una colonia desde la que explorarían este lugar lleno de maravillas. Entre documentos mágicos, esquemas de tecnologías abandonadas y artilugios sorprendentes, la ciudad y los pueblos que la rodeaban se convirtieron en un faro de descubrimiento como nunca antes lo hubo en la historia de la humanidad. Pero un descubrimiento ensombreció a todos los demás. En una mina al norte de Malifaux City, los humanos encontraron un mineral capaz de almacenar pura energía mágica en su interior. Este mineral era capaz de convertir a un mero practicante de magia en un poderoso conjurador o de hacer funcionar máquinas arcanas con una mínima cantidad. La magia que contenía este mineral terminaba por agotarse, sí, pero los humanos no tardaron en averiguar
que esta energía se recuperaba tan pronto como alguien moría cerca de uno de estos minerales. Las así llamadas piedras del alma, pues era el alma humana lo que las recargaba, se convirtieron rápidamente en el recurso más valioso de la Tierra. Era el regreso de la magia a nuestro mundo, por muy macabra que fuera su naturaleza. Sin embargo, la paz y la prosperidad no durarían para siempre. A medida que los humanos se expandían más allá de la ciudad, los avistamientos de criaturas y seres fantásticos eran cada vez más habituales, pero también lo eran las desapariciones. Expediciones enteras marchaban a las tierras de más allá de Malifox City para nunca regresar, y con el tiempo, la humanidad dio nombre a las bestias nativas de este mundo, los Neverborn. Peor aún, los humanos comenzaron a desenterrar secretos que jamás debieron ser revelados. En 1791, un humano encontró el primer tomo de nigromancia, con el que estuvo a punto de conquistar la ciudad con un ejército de muertos vivientes, pero esto solo fue el comienzo. En los años siguientes, la locura consumiría a muchos magos y arqueólogos, viéndose atraídos por los oscuros poderes de este mundo a medida que los Neverborn se volvían más y más agresivos, hasta que la propia Malifox City se convirtió en una ciudad en la que la gente no salía de sus casas al anochecer. Y lo peor estaba todavía por llegar. En el invierno de finales de 1797, la brecha se bloqueó, siendo imposible cruzarla de un lado a otro. Desde la Tierra podía escucharse el sonido de una ventisca y de una batalla que se libraba en Malifox. A pesar de todos sus esfuerzos, los magos de la Tierra no pudieron cruzar el portal, y después de una larga noche de inútil esfuerzo, la brecha desapareció, justo después de que un cadáver fuera arrojado a la Tierra desde Malifox, con una palabra grabada a cuchillo en el pecho: nuestro. El cierre de la brecha provocó un pánico sin igual. La pérdida de vidas humanas y la repentina desaparición del concilio fueron una desgracia, pero aún peor fue que de la noche a la mañana, las piedras del alma se convirtieron en un recurso limitadísimo. Con gran cantidad de industrias dependiendo de ellas, era cuestión de tiempo que los gobiernos del mundo compitieran entre ellos por acumular la mayor cantidad posible de piedras de alma, lo cual desembocó en lo evidente, en la Guerra del Polvo Negro. Un derramamiento de sangre que se alargó desde 1803 hasta 1814. En el momento de hacer este vídeo no hay muchos detalles de cuáles fueron las grandes alianzas o las grandes campañas de esta guerra. Solo tenemos escasos fragmentos de información, como que inició con una revuelta en Bucarest contra el dominio imperial de los otomanos, las campañas hispano-holandesas de Brasil o las ofensivas contra Abisinia, o que es hacia el final de esta guerra que Japón, China y Vietnam se unen formando los Tres Reinos. Lo más importante de esta guerra es que no solo se combatió con caballería y mosquetes, las grandes potencias también hicieron uso de las piedras del alma para llevar magos de combate a las batallas o utilizar máquinas de guerra de gran capacidad destructiva. España en particular se hizo notoria por el uso de la nigromancia, con la que devolvían a soldados caídos de nuevo al combate. Pero al final de la guerra ninguna nación podía declararse como la vencedora, aunque sí hubo alguien que salió triunfante: el gremio de mercaderes. El ascenso del gremio de mercaderes y cómo se las ingenió para dominar el mundo casi por completo a lo largo del siglo XIX es algo que merece su propio vídeo, así que aquí solo daremos un resumen breve de cómo nació y creció hasta convertirse en la superpotencia que es ahora. Desde la apertura de la brecha surgieron cábalas y sociedades secretas que ambicionaban el poder del concilio y buscaban la manera de socavar su poder. Cuando la brecha se cerró y el concilio desapareció, estos grupos vieron su oportunidad para aprovechar el pánico y tratar de manipular las naciones del mundo en su propio beneficio. El gremio de mercaderes es la sociedad secreta que salió vencedora, en gran parte gracias a que no solo se componía de magos, sino que agrupó a generales, nobles y banqueros de grandes potencias europeas, y se enriqueció gracias al comercio de armamento durante la propia guerra. Al final del conflicto, era la dueña de la mayor parte de piedras de alma del mundo, y la paz se consiguió gracias a que las potencias beligerantes pactaron que el gremio de mercaderes arbitraría un comercio equitativo, evitando así que ninguna nación pudiera acaparar grandes depósitos de piedras de alma.
Esto les concedió una influencia ilimitada en la economía mundial, y poco a poco el gremio fue creciendo tanto como para verse capaz de intimidar y someter naciones enteras, obteniendo incluso un ejército propio, con el que llegó a invadir y ocupar tanto la India como los Tres Reinos. Únicamente la nación africana de Abisinia logró escapar de su control. El gremio de mercaderes había traído la paz al mundo, sí, pero comprando su libertad en el proceso. El gremio de mercaderes trató de reabrir la brecha también, pero sus intentos fueron infructuosos. No obstante, en 1897 la brecha se reabrió por sí sola, provocando una alarma general. El gremio de mercaderes emplazó en Santa Fe un ejército a la espera de una horda de Neverborns atravesando la brecha para tratar de invadir la tierra, pero después de un mes de espera, no ocurrió nada. El gremio entonces tomó la iniciativa y envió tropas al otro lado. La humanidad regresaba a Malifaux exactamente 100 años después de haberse marchado. Las tropas del gremio, llamadas el Cuerpo de Reocupación, llegaron a Malifox City, pero no encontraron ni un solo cuerpo, tanto humano como Neverborn, a pesar de los restos de una batalla librada hace tiempo detrás de sus muros. Solo había un cuerpo de camino a la ciudad, el de un humano, colgando de un árbol fuera de los muros. El Cuerpo de Reocupación, dirigido por el coronel Herbert Kitchener, rodeó la ciudad de Malifox City para registrar cada calle por ambos lados, esperando que cualquier criatura que quedase dentro de la ciudad sería empujada hacia el río y se vería atrapada por ambos lados. Sin embargo, las tropas del gremio no encontraron ninguna resistencia. Las naciones de la Tierra exigieron que el gremio reiniciara cuanto antes la explotación de las minas de Piedra de Alma, lo que llevó a algunas de las decisiones más drásticas del gremio. La exploración de la ciudad se quedó a medias, con las tropas del Cuerpo de Reocupación disueltas y repartidas entre los distritos controlados y las minas de Piedra de Alma a las que fueron enviadas a vigilar. Las zonas no controladas de la ciudad se declararon zonas de cuarentena y se levantaron barricadas y muros para separarlas de las zonas ya registradas, por decisión del propio Kitchener, que fue nombrado gobernador general del gremio. Para llevar a cabo las labores de minería, el gremio solicitó a las naciones de la Tierra que enviaran convictos para realizar trabajos forzados. Junto a estos, otras empresas, viajeros de todas partes de la Tierra y una industria más moderna llegaron a Malifaux, en la que fue la segunda colonización. Sin embargo, los problemas no tardarían nada en aparecer. En solo un año, el gremio de mercaderes tuvo que fundar las divisiones especiales para hacer frente a las amenazas de Malifaux. Por un lado, los Neverborn atacaron sin piedad a pueblos de las tierras yermas y a los bosques aledaños, así que el gremio empezó a ofrecer recompensas por cada Neverborn muerto. Esto atrajo a múltiples mercenarios y cazarrecompensas, y aunque la mayoría acababa muerto en su primer encuentro, una pistolera llamada Perdita Ortega logró matar a su primer Nephilim adulto en la primera semana, y trajo a toda su familia a Malifaux con el dinero de la recompensa, convirtiéndose esta familia en los jefes de la oficina de cazadores de Neverborn. También regresaron los nigromantes, destacando el asesino de Red Chapel, pero no fue sino hasta un atentado contra la vida del propio gobernador general que se decidió fundar la división de los Death Marshal, encabezados por Lady Justice, para acabar con esta amenaza, la cual fue bautizada como los Resurreccionistas, en un discurso emitido por el propio gobernador general. Por último, la naturaleza mágica del mundo de Malifaux hacía que mucha gente obtuviera poderes tan pronto como ponían un pie en esta dimensión, lo cual era especialmente problemático cuando estos poderes eran adquiridos por convictos. Viendo el problema que suponían los magos descontrolados, se creó el Cuerpo Táctico de Cazadores de Brujas, dirigido por Sonia Creed. Esta división ha llevado a cabo detenciones y ejecuciones sumarias, no solo de magos delincuentes, sino de todos aquellos que han exhibido talento mágico, sin importar si eran inocentes o no, por lo que son la división más impopular y la mayor muestra de la tiranía del gremio. Aún con todo, el gremio se vio obligado a retirar la mano de obra presidiaria de las minas de Piedra de Alma, sustituyéndola por mano de obra civil para sus excavaciones, lo cual trajo consigo otro problema.
Debido a que el gremio tuvo que recurrir a mineros contratados, estos se convirtieron rápidamente en un grupo sometido a las peligrosísimas condiciones de trabajo a cambio de un salario indigno, por no mencionar las amenazas y depredadores de Malifaux. En muy poco tiempo, los accidentes mortales, como son los derrumbamientos, las inundaciones y la falta de herramientas seguras, llevaron a la fundación del Sindicato de Mineros Unidos, presidido por el superviviente de uno de estos accidentes, Eric Ulrich. El sindicato se organizó yendo a la huelga en repetidas ocasiones, y al poco tiempo se les unió un ingeniero mecánico, el Dr. Víctor Ramos. Gracias a él, los trabajadores del vapor se unieron al sindicato, que sería rebautizado como el Sindicato de Mineros y Trabajadores del Vapor. Mediante financiación colectiva, el sindicato ganó una amplia influencia en las tierras del norte de Malifaux City, logrando aumentos de salario y la incorporación de constructos de excavación para mejorar las condiciones de vida de los mineros. Al fin y al cabo, si no hay mineros, no hay piedras de alma. Así que el sindicato se convirtió en el primer poder político capaz de hacer frente al gremio de mercaderes. Sin embargo, lo que nadie sabía es que Víctor era mucho más que un genio mecánico. Tras la muerte accidental de Ulrich, Víctor asumió la presidencia del sindicato y comenzó a trabajar entre bambalinas en una organización paralela. Resulta que Ramos era un mago portentoso, quien fundó en secreto el Grupo Arcanista, una reunión clandestina de practicantes de magia con el propósito de librarse del yugo del gremio de mercaderes. Defender a los trabajadores era solo una tapadera, pero entre su genio político, sus innovaciones tecnológicas, entre las cuales destaca la estación de bombeo de Hollow Marsh, su talento mágico y su liderazgo entre los arcanistas, se convirtió en uno de los mayores enemigos del gremio de mercaderes, organizando a los trabajadores para llevar a cabo huelgas y sabotajes para entorpecer los esfuerzos del gremio por un lado, mientras iniciaba una guerra encubierta marcada por los asaltos, las extorsiones, el espionaje y las operaciones de contrabando de piedra de alma, a lo que el gremio de mercaderes respondería con redadas, intentos de asesinato y una brutal represión. Mientras todo esto ocurría, los crímenes del asesino de Redchapelle y de otros resurreccionistas notorios, la constante afluencia de pistoleros de alquiler y los ataques de los Neverborn, algunos de ellos cada vez más reconocidos entre los humanos, terminaron por definir los principales jugadores en Malifaux. Sin embargo, había otros poderes en liza, infiltrándose poco a poco entre los grupos ya existentes, así como en las mentes de los humanos. El caso más notorio es el de una convicta llamada Rasputina, que llegó a Malifaux acusada de haber ahogado a su propio hijo, y tras fugarse, encontró una voz que la llamaba a lo alto de las montañas de este mundo, donde encontró una secta de adoradores de una entidad llamada Diciembre. Pero el suceso más importante desde la llegada de los humanos se daría en 1901, cuando una expedición dirigida por el profesor Heylin hacia los pantanos de Malifaux encontró lo que parecía un templo abandonado. Las consecuencias que desencadenarían este hallazgo serían devastadoras. Esta es la parte de la historia que os conviene conocer antes de empezar. Ahora ya sabéis por qué la humanidad llegó a Malifaux, qué encontraron y qué pasó a continuación. Con 5 facciones en juego durante la primera edición, lo que nos encontramos es a una humanidad temerosa del lugar al que acaba de descubrir, al que solo ven como algo que explotar sin comprender los peligros que entraña, los antiguos poderes que podrían despertar, o los motivos que empujan a los Neverborn a atacar a los humanos sin mostrar ni un ápice de compasión o piedad. En el próximo vídeo veremos la historia de los libros de la primera edición y veremos qué horrores están por desatarse. Pero por hoy, esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado de este primer episodio. Os invitamos a que os suscribáis si no lo estáis ya y dejadnos en los comentarios qué os parecen o qué pensáis que ocurrirá a continuación. Y sin más que añadir, se despide el Triunvirato y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!